Iniciamos la sesión, ¿no? El Colegio de San Luis, a través de Casa Col San Gilitla Ixba, le da la más cordial bienvenida al seminario La Plástica Huasteca a través del tiempo. Nuevas aproximaciones sobre su valor artístico y cosmovisivo en el contexto cultural mesoamericano, coordinado por la doctora Claudia Rocha y su servidor. El día de hoy, la doctora Lisandra Espinosa nos va a hacer favor de presentar la sesión intitulada El imaginario de las deidades huastecas y su relación con las representaciones mexicas, Ejecatl y Tlazolteotl. La doctora Lisandra Espinosa es doctora y maestra por el programa de posgrado en Historia del Arte de la UNAM. Su campo de conocimiento e investigación se centra en las teorías intermediales, las teorías de la imagen, la escritura jeroglífica náhuatl, así como la paleografía y traducción de textos antiguos. Ha participado en el desarrollo de varios guiones de exposiciones, recientemente el de la exposición Tlaltecayotl en el Museo del Templo Mayor, así como en ponencias con temáticas acerca de la escritura jeroglífica, la intermedialidad en textos coloniales tempranos y representación de las cadenas de producción de los oficios nahuas en diversos coloquios y congresos nacionales e internacionales. Te damos la bienvenida, Liz, y pues ahora sí que el espacio es tuyo. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Una disculpa de antemano si de repente toso algo porque estoy todavía un poco convaleciente, pero agradezco a todos su asistencia y sobre todo la invitación a participar con ustedes. Eh, Me hicieron una propuesta hace tiempo, Eduardo, nuestro coordinador, lo hizo y me pareció un buen reto trabajar un poco el imaginario de las deidades. Me gusta mucho trabajarlo desde ciertas perspectivas representativas, como las piedras, como algunas cerámicas, las esculturas y sobre todo en la escritura, ¿no? Pero este reto fue muy agradable y muy alentador porque me gustan mucho las representaciones cerámicas. Y curiosamente, el póster de nuestro seminario, pues lo utilizaron esencialmente con representaciones de Hecate. Y me encantó encontrármelo y me encantó platicar con ustedes acerca de esta relación. Creo que todas las culturas siempre tienen, como lo decía en algún momento Alfredo López Austin, un núcleo duro que podemos compartir sí o no dependiendo de la zona y la región en la que nos encontremos. El tiempo, sin embargo, siempre las fuerzas anímicas, los elementos anímicos, siempre van a estar presentes en todos estos representaciones, en todas estas elementos imaginarios, ya sea del panteón, ya sea de la representación o de la propia tradición de una zona. Van a estar representadas estas fuerzas telúricas, las fuerzas frías o inframundanas, las fuerzas del aire o las fuerzas de la lluvia, las cosechas o la fertilidad o las sequías o amarillamiento de la tierra. Siempre vamos a estar acompañados de esas representaciones y es una de las múltiples capacidades del ser humano, explicar desde ya sea la ciencia de nuestra contemporaneidad o desde la miticidad a todos estos elementos contextuales y a todos estos elementos naturales con los que viven, ¿no? Y nuestras culturas pues tienen ese enlace, ese núcleo duro tan fuerte que tiene una relación siempre entre lo femenino, entre lo masculino, entre el viento, entre lo seco, lo húmedo, entre todos los elementos. Entonces, voy a tratar de dar un recorrido iconográfico, o voy a darles un recorrido iconográfico muy breve por el tiempo que tenemos, sobre las deidades Ejecal y Tlazonteotl y esa relación y esa forma en la que interactuaron o se relacionaron los elementos y cómo cada uno influyó en su momento para su representación y cuáles son esos elementos iconográficos persistentes en estas representaciones. Es muy corto el corpus que presento, pero a la vez tiene elementos en general. Vamos a tratar de dar una vuelta por el mundo mexica y estas deidades huastecas. Así que voy a comenzar. Bueno,
vamos a entender que tenemos un continuo siempre, todos nuestros elementos o todo aquello que realizamos o que se realizó es un continuo de transformaciones en el universo mesoamericano. Los dioses, como bien dice la lámina, siempre van a representar manifestaciones sobrenaturales o naturales que necesitábamos explicar, y en muchas ocasiones nuestro imaginario les va a dar forma humana, o el imaginario de aquellos individuos de esas épocas les va a dar una forma humana, les va a dar indumentaria, elementos de representación que van a tener poco a poco en su persona y que van a conformar ciertas iconografías. ¿Qué quiero decir con esto? Que van a haber elementos recurrentes que se van a presentar entre distintas culturas, entre distintos tiempos en nuestra Mesoamérica antigua, para poder representar a estos elementos, y que como las culturas no las podemos considerar estáticas, sino con una interrelación, ya sea comercial, ya sea cultural. Recordemos que había unas vastas rutas de comercio en el que nosotros podíamos encontrar que, por ejemplo, había una interacción, vamos a poner un ejemplo, una interacción entre el mundo del altiplano central con Teotihuacán y este mundo purépecha en la zona michoacana, que inclusive podían tener interacción unos con otros. También se tienen evidencias dentro de Teotihuacán de la existencia de ciertos espacios zapotecos que nos refieren tanto por las deidades como por las características, la iconografía que tienen estos espacios, que eran espacios de intercambio, de ruta comercial, de ruta cultural, y que eso nos lleva a pensar a las culturas no estáticas. Y desde este principio vamos nosotros a entender que estas culturas no estáticas también tienen que ver con este mundo o con este gran imperio que construyeron los mexicas en un momento, y también su interacción con las culturas aledañas y con estos espacios específicos. La Huasteca, que tiene a estos cuatro grandes espacios territoriales que ustedes conocen, que van a ser Veracruz, la parte de Tamaulipas, esta zona de San Luis Potosí, la parte poblana en alguno de sus aspectos, todos estos espacios que se le denomina la Huasteca, pues también tuvieron esta actividad y esta interacción con todos estos elementos. No podemos considerar a nadie estático, y siempre todos fueron influenciables, ¿no? Influenciados unos con otros por algunas características. Por ende, ay, no quiere dar. A ver si ya ahora, ya me deja cambiar la presentación. Por ende, vamos a entrar a nuestra charla directamente con nuestros dioses. Vamos a reconocer a nuestros dioses Aejecat. Voy a poner el señalador para poder tener un dinamismo más con ustedes. Le punta láser, porque si no termino rayando mi presentación. Perdón. Vamos a ver entonces aquí a Ejecal. Está considerado como uno de los dioses referentes al viento, también precursores y relacionados con la lluvia, siempre que estamos en contacto con lo natural. A mí me gusta siempre poner en contacto la naturaleza con todo lo que tenemos escrito, porque no podemos concebir a una cultura, y menos a estas culturas tan relacionadas con la naturaleza, lejos de ellas. No podemos decir, por ejemplo, en este texto que les puse, antiguo dios mesoamericano de los vientos, precursor de la lluvia. Si ustedes han estado en las lluvias, en estas lluvias actuales, en las lluvias antiguas, en cualquier lluvia, siempre tenemos un viento precursor, un viento que nos recuerda esa especie de olor a lluvia, esa sensación de está a punto de llover. Entonces nosotros tenemos a Ejecal relacionado con este dios, este precursor de la lluvia, este precursor de los vientos. Está relacionado con el viento, se le interaccionó, se relacionó con Quetzalcóatl. Obviamente Quetzalcóatl es uno de estos dioses primigenios, de los dioses primarios en el mundo del panteón mesoamericano, en este caso del mundo mexica, y pues se les considera parte a este dios, una advocación o una sección de Quetzalcóatl,
este viento precursor, y también se le considera un dios eólico relativo a Quetzalcóatl, ¿no? Se le va a caracterizar en el mundo mexica por la ay, perdón, mi garganta, Ejecalzacayatl, que es decir, por esta mascarilla con, ya se ha llamado punta de ave, pico de pato, que tiene una referencia elemental que va sobre la forma de los labios, que cubre, es muy prominente y a veces pareciera que es exagerada hacia el frente, exactamente como un pico, por la que sopla el aire. En ocasiones puede estar o no acompañada de algunos colmillos de jaguar. Aquí, por ejemplo, en esta imagen que les puse en esta talla de piedra, pues tiene estos colmillos laterales. También para relacionarlo con el viento, tenemos este gorro cónico que tenemos en la parte superior, y también para reconocerlo se le denomina, igual puede estar cubierto o no de piel de jaguar, y en este caso se le va a denominar Ocelocopili. Y finalmente, para identificar a esta deidad o a este dios, tenemos esta enorme joya macológica, o en este caso de un caracol, denominada Ejecalcóscar, a un caracol, a un gran caracol de aquellos que se suenan con el viento. Ese caracol específicamente es al que se corta de forma transversal, y si ustedes ven sus pequeñas formas onduladas, pues las van a poder observar en esta joya que lleva el cuello denominada Ejecalcóscar, y que vamos a tener en estas curvaturas tan atractivas, y vamos a ver la rodela interesante que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Eso nos marca las ondulaciones o las ondulaciones que hace el viento al moverse, y este viento que puede pasar o insuflarse en estas piezas de coraza y que hacen sonido. Entonces tenemos tres elementos básicos para identificar a nuestro ejecat: el ejecacóscat, la Ejecatzacayatl, que es este rostro de pato, y el Ocelocopili, o este gorro, o este gorro cónico. Ay, aquí estamos helándonos, discúlpenme, pero esta lluvia fue estremecedora. Y bueno, ya que nosotros lo estamos considerando parte de Quetzalcóatl, pues entonces podemos entender que es una advocación. Aquí tenemos otra pieza que se encuentra en el museo, en el British Museum, que es también un ejecat, y si buscamos, bueno, está deteriorada en la parte superior, pero podemos ver que tenía un tocado que bien podía ser en forma cónica. Tenemos a este individuo representado con esta máscara en forma de pico de pato, y aquí no tenemos a la vista claramente el medallón de caracol. Sin embargo, tenemos dos elementos muy referentes a Ejecat. Entonces podemos considerar que Quetzalcóatl, en su advocación de Hécat, fue también una de las deidades fundamentales, que también fue parte de la fertilidad. ¿Por qué? Porque antecede a las lluvias, porque insufla este aire que se respira y que ahora yo no puedo, con los niños al nacer, que también puede insuflarse desde estas montañas sagradas o atepels para la vida y los vientres de las mujeres. Si leemos un poco Cuerpo e Ideología de Alfredo López Austin, vamos a poder encontrar en uno de ellos este aire que se insufla, este aire que se lleva y que llena de vida los cuerpos. Entonces, una de sus múltiples advocaciones en Quetzalcóatl va a ser este hombre, y que también va a ser referido con los vientos, con la vida, con la mañana, con el planeta Venus, e inclusive si hemos escuchado alguno de los
mitos de creación del mundo mexica, también sabremos que robó los huesos del inframundo, los roceó con la sangre de su pene y los moldeó para crear o se machacaron para crear la masilla con la que se crearon los individuos, ¿no? Si le tenemos algunos de los mitos de creación a la mano. Entonces tenemos a un Quetzalcóatl, a un Ejecatl que están muy de la mano y que si son serpiente, va a ser, si son Quetzalcóatl en esta vocación de serpiente ondulante, emplumada, pues va a ser este hombre en su advocación humana, va a ser este hombre que va a estar representado dentro de las fauces de una serpiente, pero si está como Ejecatl, va a tener en su gran mayoría esta iconografía o este distintivo de la mascarilla bucal de ave o de pico de pato, ¿no? Aquí a la izquierda les puse una representación. Generalmente van a estar de pie, pero va a haber una característica. Si están sentados estas representaciones de los vientos y son personas o representaciones antropomórficas, pues van a estar sentados con las piernas cruzadas sobre sus rodillas. Puede que tengan una abajo sobre el piso o ambas levantadas y sus brazos cruzados frente a sus rodillas. Eso le va a dar esa movilidad, esa representación de movilidad. En cuanto a si están de pie, generalmente van a estar representados con esta mascarilla de pato, como aquí a la izquierda, una de las múltiples representaciones. Muy bien, vamos a dar un recorrido rápido por las primeras representaciones del viento. En este sentido, vamos a ver que en el mundo olmeca había ciertas representaciones o primeras representaciones, no de Hecate como tal, sí del viento, porque entonces vamos a centrarnos de que, ok, está enlazado Ejeca con Quetzalcóatl, van de la mano, son una advocación el uno del otro. Sin embargo, siempre, como yo les platiqué al inicio, estas fuerzas elementales como la lluvia, los truenos, el sol, estas fuerzas anímicas, como se llaman en el mundo mesoamericano, siempre van a estar representadas. Y algo que no se puede ver, pues siempre tiene que buscar cómo representarse. Y en este caso, el viento o estos aires que se insuflan o este aire que se insufla, siempre debe de encontrar una representación. Aquí tengo, por ejemplo, a manos de Tubecar, una representación en la parte A, que sería esta, de un cocodrilo exhalando nubes con gotas de lluvia, muy al estilo olmecoide. Este cocodrilo también está sobre una nube muy esponjosa que está provocando la lluvia. Tenemos a estos elementos, a estos animales que están conectados con los elementos fríos y que estos elementos fríos pues son el agua, el inframundo, la mujer, las cuevas, la lluvia. Ujú. Y también tenemos en este punto B, en este elemento, tenemos a un cocodrilo exhalando nubes en Puebla. Vean aquí el prominente hocico del cocodrilo y las nubes que emergen. Se está buscando cómo representar el viento, el vapor, las nubes. Finalmente, en el C podemos observar a otro cocodrilo, otro elemento relacionado con el mundo del inframundo, con el mundo de lo frío, con estos elementos acuáticos, formando gotas de agua en su hocico. Aquí lo tenemos. Entonces, hay representaciones, pero no tan definidas como este Ejecat Quetzalcóatl que tenemos representado en las imágenes anteriores. También en el mundo clásico, en el centro, en el altiplano, en Teotihuacán, como se los mencioné, pues tenemos a este Quetzalcóatl serpenteante, como podemos en los tableros de este templo de Quetzalcóatl, que es conocido en en las construcciones de las ruinas de Teotihuacán o en esta gran ciudad. En los taludes podemos observar a esta serpiente emplumada, en este caso, no solo a las nubes, ya como una serpiente
recorriendo estos taludes. ¿Cómo sabemos que es una relación con el agua? Por todas las pequeñas conchas, caracoles que están relacionados. Aquí en una de mis investigaciones, hago una separación, por ejemplo, o hago una comprobación de por qué las ostras son parte de un mundo de las piedras preciosas en el mundo mesoamericano, y la comprobación tiene que ver directamente con que las piedras preciosas como el jade, el ámbar, las ostras, las conchas y los caracoles son considerados en el mundo mesoamericano como parte del mundo de las aguas, de la representación de lo frío, de la lluvia, de las cuevas de lo inframundano, precisamente porque estos elementos se compartían. E inclusive hay narraciones y relatos que pueden ustedes verificar en los libros de Johanna Broda, donde pueden ustedes analizar desde la Mixteca hasta la Huasteca y un poco más allá, cómo es que estos elementos tienen una conexión cuando tenemos una relación con lo frío y con lo caliente, con los elementos que tienen que ver con la lluvia, con lo inframundano, con lo femenino, con todos estos elementos, y también cómo las cuevas y los océanos y los ríos siempre tienen una conexión relativa. Entonces van rumbo a la feminidad, a la fluidez. Por ende, se acoplan estas pequeñas conchas a esta serpiente ondulante que pasa entre los taludes, en los taludes de este monumento, de esta construcción. Entonces, si comenzamos a hacer una historicidad de lo que es la representación de Ejecat, lejos, un poco lejos de Quetzalcóatl o como su advocación, vamos a encontrar en los distintos códices precolombinos y postcolombinos, porque también algunos de los códices después de la conquista tienen las mismas características iconográficas, es decir, tener en este, por ejemplo, que es una representación del Códice Boya de Quetzalcóatl Ejecatl, que es en una advocación de Ejecatl, tiene la mascarilla bucal, aquí la tenemos, esta que tiene una forma de pato o esta forma de mascarilla, aquí tenemos un hermoso colmillo, automáticamente trae su sombrero de cono, aquí lo tenemos, esta es parte del sombrero. Recuerden que estos sombreros estaban hechos de papel, en especial este papel amate con el que se trabajaban las banderas. Actualmente estoy haciendo un estudio eh, tanto de la forma de utilización del papel en los códices y en las formas de escritura. Entonces aquí podemos ver cómo está hecho este bonito, este gorro representativo de las características de Hecar, gorro en forma de punta, y finalmente vamos a buscar a esa corte, a ese caracol cortado que va a aparecer aquí en su cuello. Aquí lo tenemos, esta forma ondulante con eh, esta curva que tiene en el centro nos recuerda al Ejecatl, esta joya que solo podía aportar esta representación o esta advocación. También tenemos en otra del Boya, aquí mucho más clara, y tenemos un representativo mucho más claro. Ejecatl siempre va a traer su carita pintada de negro y rojo. Puede ser también solo de rojo en algunas advocaciones. Aquí tenemos el cono en la parte superior. Vamos a quitar esto. Ok, el cono en la parte superior, su sombrero cónico, su mascarilla con colmillo, esta sí nos regala un colmillo, y el Ejecatl. Esta va a ser muy importante ahora que vamos a seguir las iconografías en las futuras representaciones huastecas, porque todavía no entramos a ellas. Aquí otra en el Códice Borbónico,
en la lámina 22 vamos a tener, tengo una repografía muy clara que me permite ver a Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Tezcatlipoca es este personaje de la derecha, Quetzalcóatl es el personaje de la izquierda y nuevamente vamos a identificar el gorro cónico que en esta ocasión sí está recubierto por la piel de jaguar, lo notamos por los tonos y las manchas referidas en el cono. Vean cómo podemos ir leyendo poco a poco a partir de las iconografías a este dios. Y vamos a tener la mascarilla pintada de rojo con el rostro en negro de este Ixiptla. ¿Qué quiere decir Ixiptla? De este representante de este dios que está representando o personificando al dios. Entonces tenemos aquí la mascarilla en forma de pato y obviamente exageradamente representado, pero sí presente, tenemos aquí el Ejeca Koshkat. Este collar de esta piedra de este caracol cortado transversalmente que hemos mencionado varias ocasiones. Si se dan cuenta, entonces, es una recurrencia persistente. Aquí tenemos otra vez al códice Borgia, pero en la lámina 51, un detalle, otra vez tenemos a este Ejecas con la mascarilla, con el sombrero cónico y con el Ejeca Koshkat. Entonces podemos darnos cuenta cómo continuamente podemos identificar elementos en ciertos personajes que nos van a relacionar. Aquí está cargando el cielo, está separando el cielo de la tierra y podemos ver aquí a las estrellas, que son esta representación redondita, que es una especie de ojito. Si ustedes los buscan en las iconografías generalizadas, pues es una especie de ojo, es un ishki. Aquí, que también va a representar una estrella, que también va a representar un ojo. Entonces, veamos cómo podemos identificarlo y finalmente los presento en el códice Vindobonensis. Aquí tenemos entonces otra vez este sombrero cónico con este tono amarillo que me refiere otra vez a la piel del jaguar. Tenemos la mascarilla en forma de pato, este atuendo o esta forma bucal y aquí no se nota con mucha claridad, pero sí se extiende en esta parte central su Ejecacoxcatl. Entonces podemos identificar a este dios en sus diferentes representaciones prehispánicas, ¿no? Antes de que fuera conquistado, ya tenemos estas representaciones mucho antes de la conquista de los españoles. Para la Huasteca, ¿cómo vamos a identificarlo? Muy bien, la imagen del viento en la Huasteca se va a representar, esto es el Ejecacoxca, esta es una pieza de un caracol, ya sea Strobus, Turbinella, Melongueta, Pleuroploca, o cualquiera de estos que son magnos, que son grandes, porque tenemos todo tipo de caracoles en el mundo mesoamericano. Hay desde los caracoles oliva, que son unos caracolitos pequeñitos, que tal vez si ustedes han ido a la costa, a alguna de las costas mexicanas o en algún otro lugar, mexicana comúnmente, van a encontrar esos pequeños caracoles chiquitillos. Esos se les llaman caracolitos oliva. Y esos caracolitos pues pueden ser muy claros, blancos, en una cremosidad interesante. Como se dan cuenta, me gustan mucho la macología, las, los caracoles y las ostras me fascinan, todas aquellas piedras o estas relativos de moluscos que tienen una relación con las piedras preciosas en el mundo prehispánico, siempre han llamado mi atención. Entonces, por eso conozco muy bien este tipo de materiales, como cortar los más grandes, los de tamaño grandes, los oliva, lo podríamos cortar, sería un pequeño ejecacoscal, siempre dentro de él va a haber estas curvaturas, pero no con esta prominencia como con estas especies como el Strobus, que es el que, y la Turbinella, que son los que se suelen tocar, estos grandes caracoles que se les corta la parte superior, digamos que la puntita, y a partir de ese corte se sopla o se insufla el aire y es de donde sale el sonido. Pero si nosotros seguimos cortando con más intención, como si fueran pequeñas lonchas o lajas de estos
de estos caracoles, vamos a obtener en estos cortes transversales, pues este tipo de elementos. Y este es el elemento del Koshka, Hekakoshka, que trae colgado en su pecho estas representaciones de Hecat. Entonces, vamos también a considerar que no se ha identificado eh, en un sitio arqueológico exactamente así que se diga, hay un Quetzalcóatl así tallado con mucha fuerza, de forma humana directamente, no. Pero sí después de la época posclásica ya se han datado las imágenes con características de estos ejecals en la Huasteca, pero con características mexicas. ¿A qué me refiero? A estos. Por ejemplo, el Quetzalcóatl encontrado en el castillo o el palacio de Teallo en Veracruz, pues no es específicamente un ejecat de las primeras representaciones como las representaciones de viento que vimos en el mundo olmeca que les presenté, sino que estas ya tienen una influencia del mundo mexica. Digamos que nos vamos a prestar dioses. ¿Cómo los reconocemos? Pues bueno, aquí está la efigie como tal, también se le puede considerar estela, pero en este aspecto tenemos el gorro cónico. También vamos a tener el Ejekakoshka, aunque en esta representación humana no traemos la mascarilla facial de ave, no tenemos la de pato. Sin embargo, en otra parte norte de Veracruz sí se encontró a esta figurilla antropomorfa que ya había perdido brazos y piernas y que tenía la mascarilla en forma de pato, pero no tiene ni el ejecacoshka ni el sombrero de cono. Tal vez era una efigie ritual a la que se le podía poner. Eso sí, hay efigies rituales y eso es muy interesante, porque imaginen que podían vestirlos con estos adornos, bien podía ser de papel, podían adosarlo con tal vez esta mancha roja y negra, podían ser de algunos elementos naturales, pigmentos propios, inclusive chapopote, hule. Hay unos estudios acerca del hule que pueden también resolver dudas al respecto de ello. Sin embargo, entonces nosotros estamos buscando elementos que tienen que ver con esto, con el viento que fluye a través de estos caracoles y que no tienen que ver directamente con las representaciones mesoamericanas. Entonces, estos elementos vamos a encontrarlos. ¿Cómo identificar a nuestro Ejecatl en el mundo huasteco? Pues muy bien, antes de ser sincretizado o relacionado con el mundo mexica, bueno, pues tenemos por ahí una escultura que fue descubierta por María Antonieta Cervantes, sí, y Joaquín Meade, quienes bautizaron no solamente a Yuna, hay 3 adolescentes huastecos que tienen representación o advocación de Quetzalcóatl. ¿Por qué? Por todas las tallas que tienen tanto en los hombros como en la espalda, en la nuca, en la pierna. Y vamos a encontrar que hay iconografías recurrentes como chalchihuites aislados, mazorcas, monstruos del agua, chalchihuites con relación con los monstruos del agua. Monstruos del agua, vamos a retomar la idea de esta diosa Cipatli, esta gran lagarta flotando sobre las aguas, que fue segmentada como un mito de creación por Quetzalcóatl y Tezcatlipoca para reventarla y a partir de reventar a esta pobrecita diosa, de estrangularla, porque cada uno convertido en serpiente la sujetó de una extremidad inferior hacia la extremidad superior y así para que al apretarla se rompiera y a partir de todas sus partes se creara el mundo donde estamos. Y ellos después, convertidos en árboles, levantaran el cielo y separaran la tierra y el inframundo de los elementos aéreos. No del cielo es un referente, pero de los elementos aéreos.
Entonces, bueno, se han localizado y estos elementos iconográficos que a continuación les voy a mostrar se van a localizar muy clara o los van a encontrar en cerámicas del Platanito en San Luis Potosí, en Santa Veracruz y en Vista Hermosa, en Nuevo Morelos, en Tamaulipas y también en ciertas piezas de Tamtoc. Entonces, vemos que no vamos a ubicar a un Ejecat con el cono en la cabeza, con la máscara de pato, exactamente como en las representaciones que les mostré, sino que vamos a encontrar elementos que nos refieran a esta representación del viento, a estos elementos que llevan a la comprensión de Ejecat como Dios. Entonces, las características iconográficas de Ejecat en cerámicas y en elementos escultóricos que vamos a tener van a ser estos. Va a ser específicamente el chalchihuitl, que a diferencia del mexica, el mexica es redondo con una bolita, es redondo y su bolita, este va a estar segmentado, va a tener su bolita interior, sí, pero va también a referir a ciertos otros elementos que por cuestiones de tiempo no vamos a discutir. Vamos a tener también a la mazorca que bien puede tener sus dientillos aquí dentro, tres, dos, los dientillos que sean necesarios. Vean, esto es como si hubieran quitado una hoja a la mazorca, entonces van a quitar y van a ver sus dientitos. A la derecha tengo a un chalchihuitl con esta diosa Cipatli, esta lagarta o este monstruo de las aguas, como le denominan algunos, estar representado, aquí esta es una especie de lagarto que está dentro de este chalchihuitl, y a la derecha tenemos otro lagarto, ven aquí sus fauces, aquí su parte pues como escamosa de la parte de la espalda, y aquí tenemos a estos elementos de chalchihuitl. Estos son, vamos a llamarlo, nuestra lagarta o nuestro monstruo de las aguas dentro del chalchihuitl, pero también podemos tener a la representación del monstruo de las aguas unido a chalchihuitl, ¿no? Aquí podemos ver, esta puede bien ser una representación de una ranita, y aquí tenemos a los chalchihuitl alrededor de ellos. Y esto nos refiere automáticamente a estas características de Heckel. ¿Dónde los vamos a encontrar en estas cerámicas que mencionamos? Bueno, pues aquí tengo la primera representación. Esta es una de las cerámicas de Vistahermosa de Nuevo Morelos en Tamaulipas. He estado por allá en Antiguo y en Nuevo Morelos, en ambos lugares, que están muy cerquita de Monterrey, que están muy, muy, muy de la mano de San Luis Potosí, cerca del Naranjito, así que sí lo podemos ubicar con un poco más de claridad. Y entonces nos damos cuenta que tenemos aquí a unas vasijas. Estas son vasijas rituales. Generalmente, pues si se hacían efigies grandes, también se podían hacer efigies pequeñas, e inclusive vasijas rituales grandes o vasijas rituales pequeñitas en réplica. Y estos elementos, pues nos van a representar dos cosas, o su piquito o esta mascarilla de ave de Ejecat, que va a ser como eh, muy primigenia, muy inicial, y también estos chalchihuitl. Entonces, ¿cómo caracterizamos a estos elementos? Esta que está aquí a la derecha, que está bien sentada señorialmente, la tengo aquí en una especie de negativo para que se puedan identificar con más claridad sus representaciones iconográficas. Y si se dan cuenta, tenemos a este piquito de pato muy bien representado, a esta boquita que en ocasiones a muchos le denominaban boca proboscidea, pero en algún momento se dijo, es que no siempre está como si fuera una trompa de mariposa. También es otra de las formas en las que podemos encontrar esta mascarilla, proboscidea en formita de mariposa, pero en general siempre va a ser larga en formita de pato. Entonces tenemos aquí a este elemento con su trompa alargada, con su piquito de pato. ¿Y cómo voy a saber que realmente se relaciona con el agua y los vientos? Aquí tenemos a estos elementos que podemos leer. A mí me encanta leer las imágenes y las podemos leer con sus chalchihuites o sus chalchihuis
muy, muy claramente definidos, bolita y sus 4 puntos. Y si lo vemos en la pieza original, aquí lo tenemos. Entonces, el simple hecho de ser vasijas rituales, de tener estas representaciones, las conlleva con el mundo en el mundo de la Huasteca, con el mundo de Ejecatl. También en Taptoc, perdón por no pronunciarlo bien, la nariz la tengo muy tapada. Tenemos estas representaciones, igual con esta boquita de pato muy bien definida, con esta nariz alargada que les gustaba en el mundo huasteco, y en forma de ollita, en forma de vasija, de estas jarritas rituales, ¿de acuerdo? Pueden ser pequeñas, he visto unas muy chiquillas, he visto unas más grandes y me han llamado mucho la atención todas sus iconografías. También en la que tenemos a un costado, igual podemos ver aquí, y no la tengo de frente, pero ¿qué creen que tienen en su pecho? El Ejecacóscar. Esta pieza, esta corte de caracol que se tiene en todos los elementos representativos. Entonces ya no nos pueden decir más, este señor, eh, esta jarrilla es una jarrilla representativa de la deidad Ejecatl. Entonces tenemos su Ejecacoshka, aquí a ver si lo alcanzan a percibir, aquí una esquina, aquí la otra, acá no se ve muy bien, muy claro. También tenemos los chalchihuites y este pico en forma de pato. Mismo caso para algunas otras vajillas que son una imitación de todas estas vajillas funerarias que también se encontraron en el Platanito, no solamente en Tamaulipas, sino también en Platanito y en Villahermosa, que son vasijas efigie. Aquí, por ejemplo, les pongo ciertas que estaban en Tamtoc, estas que son las que están en este punto, otras que son alargadas que van a estar en el Platanito con distintas formas y otras que van a ser como un poco anchuelas. Yo les denomino mofletudas porque son como anchas, así gordillas. Son mofletudas que van a tener otro tipo de característica que nos va a recordar a ese caracol que se forma en la parte interna, vaya pues esas curvaturas dentro del Ejecacoxcal, que son estas curvaturas que tienen en la orilla estas vasijas. Si nos damos cuenta, pues a veces muchas personas no visualizan en las vasijas la importancia de la representación, tanto iconográfica como de escritura, porque también no hay que olvidar que la escritura antigua en el mundo mesoamericano era iconográfica, eran dibujos. Muchos de estos que nosotros decimos son dibujos, en realidad el aspecto externo de la letra es un dibujo, no una letra alfanumérica como la nuestra, como una A, como la que ven aquí, sino que tenemos dibujos específicos que determinan sílabas o logogramas o escrituras que remiten a sonidos y que son imágenes. Entonces, muchos de estos están en calidad iconográfica o en forma de figura, de imagen en las piezas, y muchos de ellos están en forma de escritura. Ajá. Hay que hacer el clic con la escritura antigua de que no está escrita en letras como las nuestras, sino en dibujos, y por ende muchos de estos elementos pueden estarnos contando muchas cosas al ser escritura. No estoy aseverando que esto sea escritura, estoy indicando que muchos elementos de estos fungen como escritura y muchos otros pueden fungir como imagen iconográfica, y en general muchos solo como iconografía. Vale, y entonces por eso, y agradeciendo mucho a el maestro Bertrand Lobjoa por las imágenes que me obsequió, puedo mostrarles que aquí tenemos otro tipo de vasijas que también conllevan a la imagen de Ejecatl en la Huasteca. Entonces no éramos muy dados a tener muchas imágenes, pero sí a representarlo en las vasijas, en estas cerámicas. ¿Y por qué? ¿Cómo lo puedo identificar? Bueno, pues ya lo pueden ver de inmediato. Tenemos la pequeña boca de pato en esta parte frontal, que también está acompañada del eje
que tenemos aquí en el pecho y que posteriormente tenemos en la lateral pues una representación que bien puede ser de un eje cacochcal perforado que estuve atendiendo a estos elementos o en su defecto también nos puede referir a la iconografía de Mazorca. Sin embargo, los más claros que tenemos en estos elementos es tanto el eje cacochcal como la mascarilla. Entonces, si lo vemos en una vasija, tenemos aquí esta pintura, porque en realidad están pintadas. La forma es muy característica, esta forma mofletuda, que me pareció muy curioso la forma de expresarlos, rechonchas redondas, mofletudas, con este piquillo, con estos elementos que también pueden aludir tal vez a un tocado, y si era un tocado puntiagudo, que mejor en este aspecto nos remite mucho al mundo mexica y a las representaciones de las deidades mexicas, pero también a su vez estamos identificando a estas representaciones huastecas. Veamos, aquí tenemos otro conjunto que tienen estas mismas características, tienen este tocado ascendente, tienen estas formas de boquitas o de mascarillas o estas formas de forma de pato, forma de ave y que también portan en el pecho el eje cacochcal. Vean, aquí lo vemos con más claridad. En estas partes, algunos pueden no traerlo, sin embargo, tienen estas formas prominentes o pueden tenerlo de formas mayúsculas o identificadas en otros elementos. Entonces podemos ver aquí también inclusive lo acompañaron con algunas pequeñas orejeras no muy prominentes y podemos observar al restazoya. También tenemos otros elementos que bien no pueden ostentar el eje cacochcal de manera directa en el pecho, pero sí representada como unos cortes diferentemente transversales. Aquí me gusta, tienen el eje cacochcal a las partes del pectoral frontal y este pectoral que le dibujan tiene esta forma de caracol estrellado. Cuando tú quieres cortar de formas diferentes los caracoles, y lo he hecho en alguno de los talleres de lapidaria en Templo Mayor, cuando tú cortas de formas distintas un caracol, tienes este tipo de impresiones, estas formas onduladas con distintos niveles de hoyitos. Entonces, estas representaciones que tienen aquí, en realidad es que pudieron haber tomado, voy a tomar mi botella muy primitivamente, pudieron haber tomado al caracol, si yo digo transversal, lo corto de este modo, pero si yo hago cortes laterales o cada vez más más a los 90 grados, no tanto a los 45 ni a la forma de mitad, sino que empiezo a elevar los cortes de un caracol, y si algún día lo pudieran hacer con una cegueta y un caracol, se darían cuenta que esta curvatura interior se empieza a cortar como en diferentes formas y tenemos formas distintas en la parte interna. Entonces, estas partes que tenemos aquí, a raíz de mi experiencia visual y de elementos macológicos que he visto en otras piezas, tenemos estas curvaturas y estos pequeños hoyuelos dibujados son de estos cortes no exactamente transversales de las piezas. También tenemos a otro tipo de ollitas, a otro tipo de jarras rituales que pueden representar con este rostro insuflado, a estos elementos inflados. Recuerden que también en el mundo huasteco, aquellos elementos, aquellas personas que padecían enfermedades que referían a bubitas, a cuerpos inflados, nos remitían a los dioses de las aguas, también a los dioses de los vientos. Por ende, estas piezas también tienen esta relación. Finalmente, vemos otra de estas jarrillas que tiene el eje cacochcal en la parte frontal y que además tiene este pico interesante, esta forma de mascarilla que tenemos. Entonces, imagínense cuando se relacionaron y bueno, también esta forma curva, estas curvas encontradas las tenemos en estas ollas. ¿No? Está muy interesante y muy agradable y muy hermoso identificar la iconografía y darnos cuenta que entonces
¿Quién le prestó a quién? Era la pregunta más interesante que me hice mientras hacía esta presentación y mientras leía los textos y mientras revisaba materiales iconográficos que me había topado mientras analizaba las piedras. Eh, ¿Cómo se relacionaron? Es específicamente claro darnos cuenta que no en todas las representaciones de Hecal Quetzalcóatl aparece el Ejecacoxcal. En realidad, desde las iniciales o de las vamos a llamar de las más antiguas representaciones, no se ve como tal, poco a poco se va interactuando. Y en el mundo huasteco es con más fuerza la representación del Ejecacoxcal. Entonces podríamos decir que a través de la interacción entre estas culturas, entre estos espacios, entre estas culturas vivas que interactuaban entre ellas, pudieron ir definiendo e incorporando elementos unas de otras a su panteón, a sus deidades y a las representaciones de sus deidades. Como un recorrido muy rápido, y no demasiado rápido, sino un poco más explicado, tenemos a Tlazonteotl. Vemos, vamos a dejar un poco Ejecatl de lado y vamos a pasar a Tlazonteotl. Ella, hay una discusión verdaderamente brutal que no quise traer aquí porque es muy amplia de que si es la diosa de las inmundicias, del perdón, que si tiene un relativo con la tierra, que si es la diosa del hilar o del parto, que si tiene advocación como Xochiquetzal, que si se ha discutido, bueno. Hay toda una diversificación de la diosa Tlazonteotl. La más obtusa, que yo considero la más cerradita, sería considerarla solamente diosa de las inmundicias. Sin embargo, la diosa Tlazonteotl tiene muchas advocaciones y de acuerdo a la región también tiene muchos relativos. Es una de las diosas primigenias, tiene un relativo muy fuerte con el parto. El parto tiene que ver con la feminidad tiene que ver con la mujer que puede tener dentro de sí agua, que puede también manar sangre, que puede tener esta fuerza fría dentro de sí. Las mujeres somos entes fríos, los hombres son entes cálidos para el mundo mesoamericano y entonces todas las advocaciones posibles que se le tenga hasta el perdonar no son los pecados, es un referente sincretizado esta palabra aplicada a Tlazonteotl, pero sería quien puede escuchar todas aquellas cosas íntimas que has realizado y que puede inclusive orientarte hacia cómo dejar atrás si fue algo que no fue hecho para o dentro de los parámetros de las ideologías mexica, ya sea mesoamericana, de cualquiera de ellas. Entonces, para no traer a una gran discusión, pues podemos considerar que Tlazonteotl puede estar en distintas advocaciones, como Ixcuina, como Xochiquetzal, como Tlazonteotl, o como las cuatro diosas que conforman el Tlazonteotl de acuerdo con Sagún, o como todas las advocaciones que podríamos ir determinando poco a poquito, pero que van a tener una relación siempre con las cosas femeninas, con el mundo femenino, con las fuerzas femeninas que nos platica en su libro o que nos puede platicar y pueden ubicar su libro de López Austin, tanto en las rutas de Tlacuache como en Dios hombre, también pueden encontrar todos estos elementos de las fuerzas anímicas, de los seres, de las fuerzas cálidas, de las fuerzas frías, de los elementos cálidos o fríos y de los dualismos complementarios, como aunque son de distintas líneas, se complementan unos con otros. Entonces, por eso estamos en la línea con Tlazonteotl de lo femenino, de las aguas,
de la cueva, de la montaña, del parto, del hilar, de la sensualidad, de la sexualidad, que son dos elementos, del amor erótico que se conocía en ese momento, de la fertilidad como tal. ¿Y cómo se caracteriza? Bueno, va a tener un uso en el cabello, estas cosas con las que se hilan o con las que se van haciendo las madejas de hilo, una nariguera en forma de media luna, va a tener flechas porque también es considerada la flechadora. Hay toda una discusión con respecto a la nomenclatura y a la procedencia lingüística de su nombre, que si en realidad tiene que ver con Ishkui, que es la inmundicia, que si es Ish, que en realidad tiene que ver con algodón, o si son relativos con el propio idioma yutonawa, que es de donde vendría todas estas raíces. Entonces, hay toda una discusión también con respecto a de dónde proviene el nombre. Si yo lo tradujera directamente de la aglutinación de Tlazoteotl, tendría yo que Tlazoli o Tlazoc es precioso, amado, valioso. Y obviamente Teoto tiene relación a una deidad. Entonces sería eso amado por esta deidad, ¿no? Si lo tradujéramos muy burda y simplemente, pero tiene muchas advocaciones y relativos. Por eso no me quise involucrar tanto con ello, pero vamos con sus características iconográficas que son lo que nos van a ayudar a identificar y a entender. Por ejemplo, en este primer inciso es cómo caracterizaba Sagún a Tlazolteotl. En este caso, él dice que había 4 diosas dentro de él y que estaban denominadas como Tiacapán, Teixu, Tlaco y Sucotzin. ¿Quiénes eran ellas? Conformaban cada una de ellas una característica de esta diosa y cada una se denominaba para cada uno de ellos. Pero esta es una visión post-colonia, después de habernos conquistado por post-conquista. Ajá. Las 4 mujeres colectivamente recibían el nombre de Ishkuinami y al igual que Tlacenteotl, tenían muchos atributos de características sensuales o sobre la sexualidad. También hay otra que se le llama Tlaelcuani, que es la comedora de inmundicias. Entonces, si estamos hablando de la feminidad, todo aquello que tenga que ver con el parto, el nacimiento, las aguas que brotan del cuerpo de una mujer, tiene que ver directamente con esto. Entonces, no nos vamos a ahondar, no vamos a caer tanto, pero vamos a seguir sus características. Usos en el cabello, nariguera, bandas de algodón, nariguera de media luna, las flechas, aunque no lo crean en el mundo mesoamericano, la luna tiene que ver con el mundo femenino, ajá, con estos ciclos femeninos. Entonces, por eso siempre les recomiendo que lean un poco a Alfredo López Austin. Es muy interesante su propuesta sobre estas 2 fuerzas, 2 entidades anímicas que insuflan a elementos de la vida cotidiana. Ahora, por ejemplo, si nos vamos al mundo mexica, bueno, no solo mexica, sino al mundo mesoamericano, lejos de la zona huasteca, los rasgos de todo va a ser la nariguera, como la mencionamos, pintura en el rostro de color negro, en especial en la parte de la boca. Ajá. Los usos, aquí tienen, miren, estos hilitos enredados en estas tiras que se usan para anudar el hilo. Tiene inclusive 2 usos. Y aquí son los elementos que nos ponen de primera instancia. Algunas banderillas de papel, aquí dibujadas y adosadas, que también se le imponían o se le aplicaban a las representaciones y shipclas de las diosas. Ay, se comió la imagen, Dios mío. Bueno, Tlazonteotl en esta visión del Códice Borgia podemos verla nuevamente con estos elementos de hilado en la cabeza y esta banda de algodón transversal, curiosamente está con la luna, esta es la representación de la luna,
pero que también se representa en su nariguera. Y si se dan cuenta, este pequeño toque negro lateral que está aquí es lo que nos representa también este toque negro en los labios. Ahora, también va a traer un triángulo en el pecho, cortado de una concha, en este caso, que le va a servir de pectoral, el pectoral triangular de concha, que aquí lo tenemos, en la anterior no nos lo presentaban, y también va a traer flechas, porque se le conoce como la flechadora, ya que está relacionada con este relativo de la fertilidad, del amor, de la interacción de los hombres. Otra representación del Códice Borbónico, la diosa Xochiquetzal, en una de las advocaciones, sí tiene todos los elementos, pero también va a traer aquí sus bandas laterales de algodón, ante todo, y de la igual manera va a ser una de las advocaciones de la diosa Tlazonteotl. Igual regresamos, como también se relaciona con el parto, pues aquí la tenemos representada, dando a luz una efigie de ella misma, ajá, con la piel de una mujer en este códice borbónico, con la piel de alguien que ya fue sacrificada y que la está portando para denominarla. Tenemos aquí la nariguera que está cubriendo sus labios, pero esta vez en forma de ave, y para relacionarla con el mundo nocturno le ponen este pequeño tocado en forma de pico. Mismo caso que va a suceder en el Códice Teleriano-Remensis, que también la van a representar con una persona, un pequeño naciendo en las manos, con la boca pintada, con los usos en el cabello, ya los identifican. Vean cómo podemos leer las imágenes. Aquí hay muchísimas imágenes por leer, pero solo nos vamos a orillar a estos elementos. Para el mundo huasteco, ay, se movió mi presentación. Es posible encontrarla, pero no con las mismas características que en el mundo mexica, por ejemplo. Para el mundo huasteco, nuestra diosa va a ser una representación más orillada a la feminidad y más orillada a la fertilidad. Es una relación con la tierra, una instancia directa. Entonces vamos a atender a esta diosa cómo vamos a referir la fertilidad y esta relación de fertilidad con estas manos. Las manos van a estar siempre en el vientre, van a estar cubriendo la creación, la fertilidad. Va a tener este sombrero cónico con adosamientos que bien pareciera la parte interna de una concha, por ejemplo, de un bivalvo, y también va a traer sus orejeras características. Entonces, de acuerdo con De la Fuente, vamos a poder observar que esta diosa femenina va a poder traer mascarillas con este tocado en forma de pico, y que siempre va a tener sus manitas en en el vientre. Va a estar con el torso desnudo y un falderín, e inclusive las esculturas más iniciales, por ejemplo, en el Museo Regional Potosino, van a buscar estas formas de este tocado con orejeras, y vamos a encontrar sus manitas, que aquí ya no las alcanzan a ver bien, pero están siempre en el vientre. Entonces, nuestra diosa aquí sí se fractura demasiado con el mundo mexica. No tenemos a una diosa de las inmundicias, sino de la fertilidad. Tenemos a una relativa mucho más unida al mundo del viento, este pico cónico, estos elementos que tienen que ver con el viento, con las aguas, nuevamente con la feminidad. Ajá. Entonces, vemos cómo sus manos van a estar puestas siempre en el vientre. Bueno, pues creo que aquí podemos darnos cuenta cómo el imaginario, y voy a detener ya mi presentación de mostrársela, cómo el imaginario del mundo mexica se retroalimentó, pero también retroalimentó al mundo huasteco, y cómo cada uno de estos elementos que podemos perseguir en las iconografías de ciertos elementos, podemos identificarlos en otros.
Espero que haya sido interesante este pequeño recorrido y que haya sido atractivo para que ustedes insistan en desarrollar su capacidad visual y buscar en las imágenes y en las características que tienen todos los elementos de los tanto códices como efigies, como cerámicas, como todo lo que se tiene a la mano de evidencia del pasado prehispánico. Muchas Adelante, la. gracias, Lisandra. Claudia, ¿quieres dirigir la parte de preguntas, por favor? Sí, claro, muchas gracias. Bueno, quienes tengan algún comentario o alguna pregunta para la doctora Lisandra, antes que nada, bueno, agradecer esta presentación y a estas dos deidades y sus vinculaciones con ese pasado, digamos, mexica. Eh, vamos a ver quién tiene algo que decir al respecto o alguna duda, pregunta. Es oportunidad. Levanten su mano, también podemos abrir el micro para escuchar sus voces. Ujú. Yo quería comentar que Bertrán nos escribió aquí en el chat que las piezas presentadas por la doctora Espinosa son parte de la colección Alberto Fernández Ruilova, la cual está expuesta públicamente en la Universidad de Monterrey. Es un dato interesante para quien quiera darse una vuelta por allá. Y bueno, Delia Velázquez dice: wow, muchísimas gracias. Está súper interesante toda la explicación. Julián Díaz, es verdaderamente sorprendente la similitud de las figurillas encontradas en la Huasteca, Nuevo Morelos, Tamaulipas y en otras partes del país. Bueno, ¿quién tenemos? A ver, Guillermo Aguja ya levantó su mano. Guillermo, si quieres abrir tu micro, tenemos esta oportunidad. Después damos la palabra a José Guadalupe y después a Celine Miguel Pilar. Por favor, arqueólogo, adelante. Creo que no nos escucha o no Sí, lo escucha. bueno, tiene su micro abierto, la manita Ahí levantada. me oyen. Sí, Ahí sí me oyen. Sí, escuchamos. por fin. Un poco primeramente, pues gracias, ¿verdad? Por la preparación y por preocuparse por el mundo huasteco, ¿verdad? Cosa que hace mucha falta, la investigación. Eh, Mi pregunta un poco sería, ¿qué opina usted? Yo estoy muy de acuerdo con lo que propuso el doctor Johansson. O Ah, sea, ujú. era un grupo a partir de como espejo del otro, siendo que el mexica es un grupo demasiado tardío, ¿sí? Entonces digo, yo sí le llamaría caracol cortado al caracol cortado. Yo no estaría de acuerdo en seguir utilizando el eje Cacoscas. ¿Por qué? Porque eje Cap tiene una connotación dentro del mundo mexica. Lo que es la máscara bucal, la máscara de pato, en la Huasteca pueden ser máscaras de diferentes cosas. Tenemos el murciélago, tenemos el loro, ¿sí? Tenemos varios elementos. Ahorita usted pasaba las escenas del Borgia, ¿sí? Usted comenta muy respetable su relación con el jaguar. Yo no veo jaguar por ningún lado, tal vez donde está la piel manchada, tal vez. Pero precisamente a mí me ha hecho reflexionar un poco. Por eso menciono, la máscara bucal pueden ser diferentes y de ahí la importancia del texto del doctor Johansson. ¿Sí? Si yo le voy a llamar, y usted manejando la lingüística lo entenderá. O sea, si yo le llamo de una manera al interior de un grupo cultural, significa algo muy concreto. Si yo
le cambio el nombre, ¿sí? Y lo traspolo a otra cultura. Obviamente estoy nada más forzando un significado. Como el hecho de que desde mi personal punto de vista, hemos abusado del concepto Quetzalcóatl. O sea, el concepto Quetzalcóatl es una serpiente preciosa, una serpiente de plumas, etcétera, ¿sí? Pero de repente vemos serpientes y ya es Quetzalcóatl. Entonces, en ese sentido, creo que en la Huasteca nos enfrentamos al gran problema del desconocimiento de la Huasteca. ¿Por qué? Porque no tenemos fuentes documentales. Existe todavía la discusión si el Borgia es un texto náhuatl o es un texto huasteco, ¿verdad? Yo me podría inclinar un poco por lo huasteco. Digo, no por andar acá, pero creo que hay muchos elementos, ¿sí? Ahorita que pasaba también las imágenes de la llamada Tlazolteo, ¿sí? Pues digo, la mujer aquí tiene una implicación y por ahí hay varias crónicas que mencionan una mujer guerrera, una mujer que gobierna, ¿sí? Y dentro de estas escenas del Borgia, pues aparece la gran característica de mucha de la escultura de aquí, su calavera en la espalda, el ser descarnado, cosa que también como que no lo hemos trabajado. Pero un poco, digo, para no robarle su tiempo, digo, sí agradezco Al ese tiempo que nos contrario, ha al contrario. dedicado, Esto pero es interactivo. ¿qué piensa usted precisamente de esta propuesta de Johansson? Digo, yo tengo mucho interés en poder tener un encuentro con él, precisamente para poder intercambiar una serie de puntos. ¿Sí? Claro. No, gracias. Ajá, sí, sí. Ojalá que sigamos en contacto, ¿verdad? Claro que sí, con mucho gusto. Claro, el texto del maestro Johansson es muy interesante. Hace toda un análisis lingüístico precisamente acerca de todos los elementos, dado el tiempo que teníamos para poderlo explicar. Pues realmente era poco. Considero que es importante que se haga una búsqueda lingüística, pero también en distintos sentidos. En cierta parte de mi charla yo les comenté que hay imágenes que parecen dibujos o que son elementos iconográficos, pero que en realidad son texto. Y ahorita que usted, señor Guillermo Ajuya, ¿verdad? Menciona, es que yo no vi ocelote por ningún lado. Es cierto, muchas de las características de los elementos cuando se quieren leer son complicados para verlos de primera manera y queremos ver las manchas o las cosas. Y me hizo remitirme al texto de Johansson. Creo que es importante, es muy importante para mí, de los textos que he leído acerca de la Huasteca, ha sido uno de los más trascendentales porque yo siempre parto desde la imagen como escritura y voy a volverles a compartir mi pantalla y una de las diapositivas con las que yo trabajo para mostrarles cómo es que, cómo es que podemos a veces ver algo que no está en donde sí está, pero nosotros no tenemos esa perspectiva. Desde la lingüística como tal, por ejemplo, yo trabajo muchos elementos y esto es lo que quería yo dejarle como un intercambio. A veces cuando nosotros no vemos algo que está escrito es porque no concebimos la visión o no está determinado, es porque no concebimos la visión de que un elemento, ya sea en el mundo mexica, yo trabajo el mundo mexica, el mundo de los códices en específico, podemos ver una imagen y dar interpretaciones, mas no una lectura cuando identificamos que un elemento está funcionando con un valor de lectura y está utilizando imagen como escritura. En este sentido, a eso se le llama principio de Reus. Por ejemplo, aquí, esto es un caracol que está representado en un códice postcolonial, pero que también se puede encontrar en códices precoloniales como el Borgia, como el Vindobonensis.
Este es el caracol o un caracol de tamaño pequeño que se llama Cuncili. Y en realidad esta es su representación visual, pero a la vez esto está fungiendo como una escritura. No hay, no sé si les estoy señalando y no les estoy mostrando. A ver, puntero de láser. Entonces, a mí lo que me gusta rastrear mucho de todos estos elementos es lo que tienen escrito, pero no escrito alfabéticamente hablando, sino escrito antiguamente. Y también entiendo que no todos los principios escriturales son los mismos, pero tenemos un patrón lineal que he ido descubriendo con lo que he ido investigando, que podemos identificar elementos. Por ejemplo, aquí tenemos una cabeza de codorniz y un caracol que está que se le llama en español y también en el náhuatl el caracol leonado. Pero ¿por qué relacionar algo leonado con una codorniz? La codorniz en realidad no es leonada, es manchada, moteada. Y las características, este códice no está pintado, esta parte es blanco y negro. Entonces, tenemos a la cabeza del nombre como Zuli o Zuli, ya escrito en letras alfanuméricas, y Sili, que es el caracolito, como se pronuncia. Dado que el náhuatl o la forma del habla estaba aglutinado, podemos aglutinar e identificar que este caracol me está diciendo tanto sus características de color y forma como sus características escriturales. Esto es un logograma y a la vez un silabograma a la vez. Esto es teoría gramatológica. Entonces, en ocasiones, cuando nos encontramos con estas imágenes, ya no tengo que perseguir como tal si es de la cultura mexica o si es de esta cultura, sino voy a entender que hay una línea que es complicado defenderlo, pero hay una línea que está platicándonos esta escritura y que tiene ciertos relativos. Inclusive estas características de valor y escritura a partir de logogramas y silabogramas también está en la cultura, bueno, en todas las culturas y se ha explotado en la epigrafía maya. Sin embargo, para el centro, para el norte, estamos porque yo soy parte de este grupo de pocos individuos que nos estamos atreviendo a identificar este tipo de elementos. Johansen hace una investigación profusa sobre todas las formas lingüísticas de por ejemplo, la diosa Tlazonteotl, de todos estos elementos. Y sí, si nosotros los empezamos a buscar, entonces podemos identificar en la escritura antigua estos elementos, pero hay que primero comprobar el corpus de la escritura antigua y después comenzar a hacer un silabario para poderlo identificar. Ya se tienen en la Universidad de Texas, se está realizando. Me encanta ser partícipe de este silabario, logoglario o como lo podemos llamar. Todavía no le pueden poner un nombre determinado, silaglotario, para poder identificar cuándo están escribiendo en las imágenes y cuándo están platicando, ¿no? Y entonces Agustín Reyes sí también lo ha hecho, lo han hecho en el idioma Tenec y lo estamos tratando de llevar, ya se tienen aproximadamente unas, ¿qué serán? 150 páginas de 150 elementos que son muy interesantes y que auspiciados también de los estudios lingüísticos se pueden ir identificando. El trabajo de Johansen es excepcional. Yo siempre me ha gustado todos sus textos. Sé que va siempre muy hacia lo antropológico. En este caso yo voy más hacia lo iconográfico y me encantaría de alguna manera, señor Guillermo, poder platicar con usted todos estos elementos y cómo platicarle. Donde usted no vio al jaguar, se lo puedo demostrar. Se lo puedo mostrar en esas características tan minuciosas. Ese caracolito que ve
es una miniatura representada en una imagen gigante y entonces puedes ir leyendo todos los pequeños elementos. Y yo creo, soy de las investigadoras que se abren al trabajo genérico con todas las demás vertientes. Entonces me gusta enlazar mi conocimiento. Si en alguna manera podríamos hacerlo, he trabajado con lapidarios, con antropólogos, en donde lo que ellos han ido descubriendo y yo también, lo vamos enlazando. eh, ha aportado para también la imagen de la sonora de estas escrituras. Entonces, ojalá podamos seguir en contacto y podamos seguir intercambiando, señor Guillermo, y le parezca interesante lo que le acabo de comentar. No, hombre, gracias. No, al contrario, gracias a usted y por todos los comentarios. Y siga buscando a Johan, porque es buenísimo. Muchas gracias. Tenemos otras manitas levantadas y otros comentarios. Me gustaría darle la voz a José Guadalupe Chávez, que está con pantalla abierta. Por favor, José Guadalupe, si abres tu micro. Sí, gracias. Se escucha, ¿verdad? Sí, Sí, claro. muy bien. Gracias. No, pues felicitar a Lisandra por su exposición de estas dos deidades, ¿no? De Hecate, el dios del viento y de Tlazolteo. También, comentar también esta parte, ¿no? Con respecto a principalmente a Hecate, ¿no? Preguntarle principalmente si también dentro, ahora sí desde el plano etnográfico, dentro de las comunidades teñe, que existe alguna mitología relacionada con el Señor del Viento, ¿no? Recordemos un poco también, no solo la parte de la carga iconográfica, tanto de la deidad, sino también la parte del origen mitológico de la deidad, ¿no? Por ejemplo, habías mostrado, ¿no? En el caso de Coise Vindobonensis, ¿no? Según la Ejeca Quetzalcóatl, cuando en realidad es el señor Nueve Viento, ¿no? Entre los Newsabi, ¿no? Que está cargando el cielo y que tiene un origen, ahora sí, un origen mítico muy distinto a lo que se manifiesta entre los nahuas del centro de México, de la zona de la cuenca, ¿no? Y también entender si también dentro de, no solo entre los tenes, sino también dentro de los grupos nahuas del grupo oriental ahí de la zona de la Huasteca, también si comparten una mitología similar relacionada con el dios del viento, ¿no? Un ejemplo claro, el del señor Tipac o Chicomezochi entre los nahuas, ¿no? Tienen una mitología muy parecida, ¿no? Viene siendo el origen mítico del dios del maíz, ¿no? Sí, excelente. Sí, y también ver si también dentro de esas mitologías, todavía dentro de los grupos Tenec, pues tiene su nombre, ¿no? El nombre registrado, ¿no? Porque como lo comentaba, estaba leyendo el chat del doctor Beltrán, pues no sabemos muy bien cómo se llamaba esta deidad allá entre los Tenec, ¿no? Y también otra pregunta también, ajá, también otra pregunta con respecto a igual a esta parte, ¿no? También con Tlazolteotl, ¿no? Si mal, no, si se me recuerda a la memoria, pues recordemos que también esta entidad que tiene, que es la nariguera lunar, pues también acá en el centro de México está relacionada con las deidades de Pulque, ¿no? Exacto. Con Ometoshli, con varias deidades relacionadas con el Pulque, ¿no? Y que también dentro de la mitología náhuatl, pues también, ¿no? También relacionada con otros grupos, por ejemplo, con los tildaban de borrachos, ¿no? O de personas que se embriagaban hasta cansarse, y que de ahí se origina digamos, ese estereotipo hacia los grupos técnicos, ¿no? Al grado de que casi los exterminan, ¿no? En las conquistas mexicas hacia la Huasteca, ¿no? Entonces también, también entender, ¿no? También si dentro de estas, dentro de las etnografías que hay dentro de los pueblos, tanto nahuas orientales como de los Tenec, y también otras comunidades que están ahí asentadas en la Huasteca, como los Limastig, ¿no? Que son los Tepehuas, parte de los Tutunacú, con los Shiwi, como vienen siendo los Pames, también, ¿qué tanto hay relacionado con estas dos entidades, ¿no? Ese es también, hay muchas cosas, sí, que falta mucho por y para hacer dentro de la Huasteca, ¿no? Pero sí, es claro. también, otro punto, estas son temáticas importantes para entender un poco más esa parte de la iconografía de estas dos entidades, ¿no? Allá en el área de Huasteca. Y también, otra duda con respecto a esas vasijas. ¿Se sabe la cronología? ¿Se saben las fechas de esas vasijas que fueron allá? Eso me podrá ayudar mucho, Bertrand, ahora, porque las tiene más de cerca. Y claro, con mucho gusto te las pasamos. Pero vamos a ir resolviendo las situaciones. Sí, me
encanta hacer etnografía, como se dan cuenta cuando hago uso lingüístico, en este caso, si voy a descifrar jeroglifos, en este caso, que se les denomina jeroglifos, a estas escrituras antiguas, me encanta hacer etnografía, me gusta extraer entre las poblaciones. Y he tenido unas complicaciones increíbles cuando llevo a la mesa de mis traductores y me van a decir de quiénes de mis traductores, con quienes trabajo muy de la mano todos estos trabajos. Sin embargo, me di a la tarea de lograr crear un grupo multigeográfico, vamos a llamarlo así, porque trabajo con nahuablantes, en este caso del náhuatl, con nahuablantes de la zona de Oaxaca, de la zona de Puebla, de la costa de Veracruz, de la zona de Milpalta del centro y que discuten muy acaloradamente a veces con los algunos nahuablantes que en ocasiones nos visitan, porque no es siempre, de la parte norte de México, ¿no? De la Tamaulipeca. Entonces, siempre me ha llamado la atención como un concepto o una idea. Cuando la dialogamos entre todos, cada quien dice lo suyo y trata de imponer sus ideas y llegar a un acuerdo para poder identificar palabras antiguas que ya no se utilizan, ni siquiera ellos recuerdan y que vamos rastreando las raíces entre todos. He tenido que trabajar con ellos durante más de 18 años. Muchos de mis trabajos tienen más de 18 años de trabajo interactivo con ellos y es cierto. Para poder entender a una cultura hay que vivir sus ritos, sus ritualidades y sus mitos. He vivido con ellos, en especial con el norte de Veracruz, muchas de sus ritualidades, inclusive me han invitado a participar en ellas, en las que he encontrado que es difícil y como bien dijo el señor Guillermo, ya no es nombrar al objeto por el objeto como si fuéramos mexicacéntricos, ¿no? Ya no podemos ser mexicacéntricos, tenemos que también visualizar este mismo elemento con un nombre básico hacia todos los pueblos y las poblaciones, porque eso fue mi funcionalidad para poder hacer traducción, en este caso, e identificar imágenes y sonidos que tal vez muchos ya ni los recuerdan. Y esto es porque su abuelo, su tatarabuelo, porque en un lugar que no conoce nadie más que ellos, está representado y así su historia se hila. Entonces yo pienso que no podemos abrochar a todos con el mismo cinturón. Eso es una realidad. Para vivirlo, yo me he aproximado a los lugares, no he hecho identificación, tengo una relación muy estrecha con el pueblo de Piedras Clavadas en Veracruz, que es muy atractivo. Pero los textos que he tenido con mayor evidencia del mundo Tenec que no me gusta llamarlos Tenec en realidad, pero bueno, es los textos de Johanna Broda. Aproxímate a ellos. Tiene unos textos etnográficos muy agradables y tiene una recopilación de textos muy atenta, que muy bien funcionaría. Y tienes razón, yo no me quise adentrar en otro punto con el asunto de la diosa y todos los elementos que si representa el pulque, que si tiene relación con el pelo de conejo, que si tiene relación con cinco conejos, que si tiene, con todos estos elementos porque no hubiéramos podido terminar. Simplemente traté de rastrear ciertos elementos iconográficos que se quiebran totalmente con el mundo mexica, porque no podemos ser mexicocéntricos tampoco, ¿no? A Guillermo nos lo dijo y tiene una gran razón y también por eso yo partí desde ese principio. No puedo llegar a decirles, esto es la representación, porque no estamos entonces construyendo un pasado amplio, sino que estamos centralizando el pasado en un solo punto. Y yo no soy desde esa perspectiva, al contrario, Lalo sabe que lo abro da una manera de tratar de abarcar a todas las posibilidades. Y aunque me tarde muchos años en una investigación, el dinamismo entre culturas y esa que yo le llamo esa delgada línea roja que todos tenemos marcada, representada de distintas formas, pero llevada de una manera, es posible interpretarla, ¿no? Entonces sí, concuerdo mucho contigo. Es una deidad que tiene muchas relatividades y muchas relaciones, Tlazonteotl, pero que se redujo
Por eso yo dije al inicio, la redujeron a la diosa de las inmundicias, que se me hace una verdadera injusticia. Hay otros espacios en donde tiene representatividades y fuerzas mucho más grandes, ¿no? Claro. Gracias, José. Espero haberte resuelto la pregunta. Muchas gracias. No, Muchas gracias. gracias. Está buena la discusión. Voy a leer 2 comentarios y después le damos la palabra a Celine Miguel. Bueno, Delia Velázquez nos decía, cuando gusten, bienvenidos al Museo Regional Huasteco. Tengo varias vasijas con el joyel del viento o, como ya aprendí, Ejecacoxca. Bertrand, se desconoce la procedencia de las piezas enseñadas, sin embargo, los elementos iconográficos observados por la doctora Espinosa y la misma naturaleza de las cerámicas permiten tener una aproximación acerca de este origen. Y ahora sí, bueno, Celine Miguel, si quieres abrir tu pantalla. Sí, muchísimas gracias. Nada más es una pregunta que me quedó duda. Viene en relación con lo que ya había comentado Guillermo Auja y lo que había dicho también Bertrand. Es sobre si no tenemos algún posible indicio de los nombres de estas dos deidades, en este caso, Hécate y Tlazolteotl, en lengua huasteca o tónic. No hay alguna referencia, aunque sea mínima, por ahí en alguna fuente. Y en ese sentido, aquí en el centro de México sabemos que los adoratorios de Hécate son redondos, de estos templos donde podía pasar el aire y todo eso, ¿no? Así como en México Tenochtitlan. ¿Esto también ocurre en la Huasteca? ¿Hay templos de esta forma? ¿Hay Hécate? Estas serían mis dudas. ¿Qué nos diría el registro arqueológico? Ah, bueno, para las referencias lingüísticas, conozco un grupo en Antiguo Morelos, Tamaulipas, que le tiene un nombre específico para Ejecat. En este caso, tiene que ver mucho con la imagen, ¿no? No como Ejecat, no está conocido como Ejecat, tiene que ver con el vocablo viento, pero primero necesito revisártelo concretamente bien para determinarlo. Lo tengo porque lo estuve trabajando, simplemente que la investigación me llevó hacia otra línea y lo dejé en stand-by, pero te lo puedo pasar, si quieres te paso mi correo y todo, Sí, porque te muchas puedo gracias. pasar el nombre específico. Es de una comunidad cerca entre el Platanito y la parte de Antiguo Morelos, es casi en la estría, vamos a llamarla así, entre Monterrey, Ok. San Luis y Morelos. Entonces, con esos hablantes, estábamos platicando acerca de precisamente las deidades del viento. No me gusta llamarles deidades, de estas fuerzas del viento, porque si les pones deidades, pues ya empiezan a ponerles muchos nombres y entonces no Claro. podemos partir de esta fuerza central que dices, em, fuerza anímica o entidad anímica y son fuerzas naturales y se llamaron así, así, así aquí y le Claro. pusieron este nombre y este sombrerito, ¿no? Pero las referencias lingüísticas sí existen, están datadas también en una pequeña mini estela que está cerca del Valle del Mamut. Entonces, con gusto te puedo pasar mis fotografías y mis referentes sin ningún inconveniente, ¿va? Para que Muchísimas gracias. pudieran tener una referencia al elemento viento, que sí lo tengo por ahí datado. Y la otra sería si los adoratorios, todos los demás, había circulares acá. No he identificado, yo en mis pesquisas no he encontrado, pero yo me imagino que debe de estar. ¿Qué te parece si eso lo buscamos? Que sea una tarea para el futuro para ambos. Yo creo que Estaría sería bien, muy claro que sí. Sí, se me ocurrió ahorita. importante. No, sí, claro, claro. ¿Por qué no, no? Buscar, ¿no? Porque también, por ejemplo, tenemos en otras zonas estas no adoratorios, pero sí pirámides circulares, las yácatas, todos estos elementos, inclusive aquí Cuicuilco, que es circular en el centro, ¿no? Entonces, bien podríamos identificar todos estos elementos, ¿no? Sí, Bien, muchísimas espero gracias. haber duda. Sí, muchas gracias, ¿eh? Bueno, leo un comentario del doctor Aida Ávila y le doy la palabra al doctor Ampacón inmediatamente después. Nos dice, doctora Lisandra, estamos de acuerdo en que el término despectivo de Tlazolteotl como diosa de las inmundicias es obsoleto y limitado.
De ahí que configuramos la connotación como diosa de la ecología para ser más entendible y de esta forma la fertilidad y el ciclo. Muy agradecido a todos por el evento. Saludos y bueno, ahora sí, doctor Ampacún. Gracias, Claudia. Y bueno, más que nada para complementar lo que están consultando y que tiene que ver precisamente con este texto que nos menciona el arqueólogo Guillermo Aguja y que también conoce Lisandra, el de la imagen del Huasteco en el espejo de cultura náhuatl. Em, ahí tenemos dos referencias sobre el posible nombre o el origen etimológico o la etimología del término de Hecatl, y nos indica Johansson que podría provenir del término Tenec Ehec, Ah, que significa negro. No sé si ese era el término que tú conocías, Liz, pero si no es, pues me pasas también el texto. no, sí, sí, es que no es texto, son fotos. Y Ah, tengo ok, a las ok. personas grabadas, o sea, es realmente etnografía lo que tengo. Tengo a las personas grabadas pronunciándolo, pero ellos no dicen ejet como nosotros, sino que entre la E y la otra E, porque no existen H's en este caso, hay una glotación. Y a mí me encanta capturarlo porque después cuando lo escribimos es cuando lo transformamos, ¿no? Entonces tenemos el ek, así hacia adentro. Ek. Ok, Entonces ese excelente. eje que ustedes tienen, yo lo tengo grabado y los tengo grabados en 6 personas distintas para identificarlo y después escribirlo o identificarlo en imagen. Entonces es ek, ajá, ek, así como atorado en la garganta. Y sí, les voy a facilitar, te facilito a ti, tú lo distribuyes para quien lo requiera, Ujú. esta grabación de sonido de este nahuablante de la zona de Antiguo Morelos, que después migraron a Nuevo Morelos, ¿no? Esa es una curiosidad. De Antiguo Morelos, pronunciándolos y de los más viejos, de los que todavía dialogan o hablan en esta lengua, ¿no? Entonces sí, ese es el sonido que tengo Ujú. Bueno, pues resguardado. este término viene del Tenec, ajá, y significa negro. Y Johansson precisamente nos dice que en muchas representaciones de Hecate, precisamente se le ve con una corporidad negra. Ángela Ochoa también en un artículo de estudios de cultura maya sobre el significado de los nombres de las deidades, nos remite también a este término. Creo que ella menciona Ejexoc, lo que vendría o podríamos traducir como el trueno negro. Ese podría ser uno de los nombres en lengua tenec de esta deidad, y que también nos la identifica Lorenzo Ochoa y Gerardo Gutiérrez. Voy a hablar un poco de ello en la próxima sesión, pero sobre el término de la diosa Tlazolteotl, Johansson también nos dice que podría venir de los vocablos o de los términos Okosh, Ushum. Ushum es mujer y Okosh es primera. Entonces sería lo que vendría a ser la primera mujer, ¿no? Como una referencia a la pareja primordial de la que descienden los hombres, ¿no? Entonces, Oshomoko y Zipactona son la pareja creadora en la cultura náhuatl, y precisamente estos nombres podrían tener su origen en la lengua tenec, ¿no? Entonces, como complemento, ahí está esa información. Mira, Claudia, qué ¿hay más curioso, preguntas? qué curioso y Sí, tan interesante. Tú lo seguiste desde esta búsqueda lingüística que hace Johansson y yo lo seguí desde la visión de los dualismos complementarios de López Austin, que también vuelven a remitir simplemente con la feminidad, las fuerzas femeninas, la oscuridad, las aguas, todos estos elementos, ¿no? Qué bien se van enlazando. Sí, adelante. bueno, seguimos con comentarios y siguen apareciendo, bueno, mensajes. Vamos a dar hasta donde alcancemos. Y bueno, Bertrán nos sigue proponiendo algunas cosas. Dice, el problema en su propuesta, que no sé en qué momento quedó Bertrán, yace en el uso de un término cuando en el siglo XIX, en un contexto cultural distinto. Entonces aquí a lo mejor ya perdimos también el contexto dentro de la misma Mi, exposición de la mi doctora. comentario, perdón, mi comentario iba en reacción a la propuesta del Dios de ecología. El término ecología es demasiado connotado en términos culturales, lingüísticos. No me parece adecuado por lo que encontramos en este contexto mesoamericano, digamos. Sí, y
Y bueno, tú mismo comentas que acerca de los animales relacionados con Ejecatl y de la máscara en forma de pato, vale la pena leer los trabajos de Gabriel Espinosa Pineda, titulado Animales y símbolos del viento entre los nahuas en arqueología mexicana. Nos da toda la referencia, el número de página y bueno, valdría la pena. Estimada Liz, también recordarás que no tenemos una idea del término que usaban estas poblaciones del agua azteca para nombrar a Ejecatl Quetzalcóatl. Época Y sí, prehispánica. sí, sí, Preciso. sí, sí lo Sí. mencioné, ¿no? Inclusive dije que posiblemente a partir de la interacción en el posclásico podían haber tenido un relativo, pero mientras, pues al rastreo yo creo que sería un muy, muy, muy buen campo de trabajo para rastrear esos sonidos. Yo los tengo, entonces podríamos hacer todo un rastreo perfecto de ello. ¿Por qué no? Bien, bueno, hay otros comentarios también de Bertrand. Ahorita les damos seguimiento, pero bueno, él también menciona que el idioma Tenec pertenece a la misma familia lingüística que los idiomas mayas actuales. Y dice, doctora, se ve lo preparada que está y actualizada. Esto lo dice Delia Velázquez. Y bueno, dice Bertrand, de hecho, Estrella Serpean registró mitos de la Huasteca en San Luis Potosí que identifica a Quetzalcóatl con el Cristo Sol y al joven dios del maíz. Rosa María Rocha, gracias Liz por transmitir tanta experiencia en pocas palabras. Jazmín Carabeo, por lo que menciona la doctora, suena muy similar a Ic del maya yucateco. Interesante. Sí, Y sí, bueno, cuidado con las pronunciaciones, exactamente. Yo alguna ocasión también, ahorita que acaban de decir eso, el yucateco tiene estas glotaciones, pero ellos las tienen como un poco más contraídas y en la parte norte las hacían como más cantaditas, vamos a llamarlas así, que es como les he entendido a los traductores, más alargaditas y más como nasales. Entonces, compararlas sería muy complicado porque este es ic como un hipo y el otro es ic como una glotación muy fuerte. Entonces sí, hay que tener un poquito de cuidado. A veces suenan, pero el modo en que los pronuncian o cliclean la lengua es lo que los diferencia. Ah, sí, es interesante. Sí, es mayense, aunque tienen estas características y cómo el yutonáhuatl y todas estas relaciones pudieran establecer estos cliqueos tan diferentes. Sí, yo he caído en esas banalidades difíciles y no saben cuánto me ha costado, pero sí he identificado estas diferencias. Bertrand, adelante. Bueno, nada más ahí para aclarar porque se me hizo la pregunta en cuanto a la temporalidad de las piezas que se enseñaron, ¿no? Pues básicamente les remito a esto, ¿no? El triple volumen sobre Vista Hermosa ahí de Guy Stressafleon y Claude Stressafleon. Ahí se publican los resultados. Bueno, primero para recontextualizar, son piezas que son básicamente parte de ajuares funerarios, ¿no? Que fueron encontrados en el Platanito, en Vista Hermosa, en diferentes ahí, sitios ahí de esta región. Y la temporalidad ahí que se ha detectado por radiocarbono básicamente son, de hecho, hay postclásico mediano tardío, digamos. Hablamos ahí del siglo XIV, entre 1390, pues antes, de hecho, está en casos, ciertos casos 1400 y cacho, según el margen de error también por fechamiento radio 14, es decir, que antes realmente de la expansión Tenochca y de la Triple Alianza hacia la costa. Entonces es interesante ver eventualmente el sentido de influencia de la iconografía, ¿no? También aunque también la cuestión ahí de la joya pectoral, la joya del viento también está presente en otros momentos de la iconografía mesoamericana. Sí, claro, realmente son dos volúmenes. Yo tengo dos volúmenes de ese libro. Es muy, muy interesante. En realidad, en una sí te explica estas vertientes, pero son muy interesantes. Y creo que estoy de acuerdo ya con ustedes muy, muy claramente de que no le podemos llamar de un nombre muy exacto. Sí, ahí están. Entonces, bien podríamos identificar que estas piezas
Sí, las descubrieron en el posclásico, están datadas en esas fechas, específicamente en el libro, en estos libros. Y yo creo que se valdría mucho, si ustedes quieren seguir leyendo, identificar esos libros ante todo. Y claro, ya denominarle esta joya de caracol transversal para no ponerle un nombre tan mexica. Sí. Bueno, recordarles a todas y a todos que por favor nos dejen su nombre completo para registrar su asistencia el día de hoy, si son tan amables. Hasta aquí hemos llegado con las preguntas y con los comentarios. Doctora Lisandra, yo no sé si el doctor Ampacún tiene algo que agregar. No, Claudia, realmente eso de preguntas o algo así, me parece que la discusión fue bastante amplia, nutrida, y entonces por ahí, por mi parte, por ahí le dejamos. Entonces no sé si pues pasemos a cerrar ya la sesión. ¿Cómo ves, Claudia? Sí, muchas gracias, doctora Lisandra. Fue una excelente exposición y además un excelente espacio de discusión, que esa es siempre una parte interesante que complementa a la misma exposición. Se redondea la propuesta, ¿no? Y además, bueno, con los comentarios de las demás y de los demás. Y bueno, aquí está comentando Gaby, dice muchas gracias por una exposición tan interesante y una discusión aún más. ¿Habría posibilidad de compartir el enlace de la sesión anterior? Dice Jazmín Carabeo. Y bueno, esto siempre y cuando también quienes exponen nos permitan compartir su presentación. Por supuesto que nosotros tenemos la disposición de compartir las ligas, la grabación de cada una de las sesiones. Les pediríamos que lo solicitaran directamente al correo de la Casa Colsan Gilitla. Donde se han inscrito ustedes para este seminario, hagan la solicitud y con muchísimo gusto se las haremos llegar. Habría posibilidad de compartir la sesión anterior y las sesiones, la anterior y las subsecuentes, por supuesto. Claro que sí, muchas gracias. Y eso sería todo. Si pueden abrir sus cámaras para tomar la fotografía de grupo.